Bueno, hoy estoy con Charly Sa, que la verdad este álbum Celebración es en verdad una celebración, Charly, porque pues está celebrando la vida, celebrando la música, la buena música. Estábamos platicando de qué importante es el que la gente joven conozca esta música nueva. Súper contento, Teresita, de poder compartir en estos momentos contigo. Feliz de poderle ofrecer a toda mi gente linda de tu ciudad es esta mi más reciente producción musical que lleva por título Celebración. Un álbum que me permite celebrar muchas cosas al tiempo, ¿no? Primeramente, mi aniversario, 20 años de carrera, que me han llevado a recorrer el mundo entero, disfrutar del cariño y el amor que me profesan todo mi público en Latinoamérica, y que me llevan directamente a abrir una puerta en el tiempo. Abrir una puerta en el tiempo y irme hacia el año 96, a mi primera producción musical llamada Sentimientos, y escoger de allí 12 letras, 12 canciones que lograron hacer historia a través de mi trabajo y a través de todo lo que ustedes me han apoyado durante este tiempo. Traerlas a este tiempo, ponerlas en manos de Mariano Pérez, que es un gran productor musical, nada más, que ha hecho grandes producciones para artistas importantes como Camilo Sesto, como Ana Gabriel, producciones importantes. Sí, como los grandes baladistas, claro. Exacto, y lo más importante de todo, venirme hasta México a grabarla en un estudio emblemático como lo es el estudio de Sony. Este álbum es hecho para el público, para mi público, por eso decidí escoger 12 de mis mejores canciones que he podido hacer durante mi tiempo de carrera, y 3 más que siempre tuve la idea de grabarlas y nunca se me dio la posibilidad de hacerlo. En medio de todo esto tenía la idea de invitar como mínimo a 2 personas o a 2 artistas grandes para que me acompañaran a celebrar mis 20 años de carrera. Pero como Dios es bueno, el Señor no solamente se limitó a darme lo que yo necesitaba, sino también además de lo que yo quería. Y van apareciendo en medio del camino, en medio del proceso de grabación, de preproducción, artistas importantes como los que tú acabas de mencionar, artistas importantes como Carlos Rivera, para venir a cantar conmigo una canción que ya ustedes conocen como lo es Ódiame. Artistas importantes como Cristian Castro, grande intérprete, gran ser humano, para hacer una de las canciones que en algún momento no pude grabar, pero que se dio la oportunidad para hacerlo ahorita, como lo es de Cigarro en Cigarro. Artistas grandes, íconos de la música romántica, del género pop, como lo es Yuri, haciendo una canción que en algún momento ella interpretó, como lo es La Pollera Colorada, pero de la mano de la Sonora Santanera. Que eso fue maravilloso, porque además, bueno, porque hay que decirlo, esto es un CD más DVD, así que se puede disfrutar esa grabación también. Claro que sí, este es un álbum precioso y perfecto para que disfruten no solamente a nivel de audio, sino que también para que lo puedan ver, disfrutar. Mi gira se titula Celebración Tour. Y empieza por Estados Unidos, ¿no? ¿Cuándo será 11 esto? ciudades, a partir del mes entrante, ya arrancamos, incluido Puerto Rico. Estamos en conversaciones para poder venir hasta acá, hasta México, a traerles Celebración Tour y poder ofrecer un concierto precioso aquí en Ciudad de México, ir a Guadalajara igual, a Monterrey, a Puebla, y entregarme en alma, vida y corazón a Veracruz y Cuernavaca y Toluca, que son las ciudades a las que aspiro poder visitar y poderme entregar en alma, vida y corazón. ¿Tú estás interesado en algún premio con esta producción? Bueno, yo simplemente espero en silencio delante de Dios a que su voluntad venga a mi vida, que es buena, agradable y perfecta, y que podamos llegar a recibir alguna nominación con este álbum, podamos llegar a alcanzar alguno de estas nominaciones, un premio, y poder decir valió la pena tanto esfuerzo y tanto trabajo. Que eso es muy importante. Pues te agradezco mucho, gracias por traer esta producción a la música, porque en el momento en que de verdad el pop está viviendo un momento difícil, porque es la verdad, pero es muy importante traer cosas bonitas, ¿no? Gracias a ti, gracias a Teresita por permitirme este espacio y estas cámaras para poder llegarle a todo el público aquí en la República de México. Que esa es Celebración, el nuevo álbum de Charly Sa. Muchas gracias. A ti. Venga, Margarita. Ándale, Charly, báilale, báilale.